¿Cómo trato yo torpe y desmañadamente de estructurar esta ponencia, intervención? Bueno, pues haciendo un recorrido sobre todo por los 4 dogmas marianos en el Magisterio de Benedicto, y después, un poco quizá también entreverado, pues lo mismo que con los dogmas, con algunos episodios de la vida de la Virgen que sirven para ilustrar esos dogmas. Pensemos en la visitación, pensemos en Caná, pensemos en el Calvario, en la resurrección. Y después, la devoción a María, cómo se cristaliza. Naturalmente, el primer puesto lo lleva el Santo Rosario y el mes de mayo, y después las devociones locales, y a ver si nos da tiempo un poco. Aparte de lo que dice de diversas advocaciones, tengo un muestreo somero, no completo, pero lo que dice muy concretamente me parece muy interesante, muy penetrativo, muy hondo, de Lourdes y Fátima. Hay que partir siempre en la presentación del mensaje de alguien de su personalidad, porque el mensajero es el mensaje y porque el perfil de la persona marca y configura mucho lo que dice. Y para referirnos a la personalidad de alguien, estudiarla, conocerla, comprenderla, sintonizar con ella o empatizar, se dice ahora, que todavía nos hace parecer más interesantes. Empatizar. Bueno, se corre menos riesgo que con sintonizar, porque yo di unos ejercicios a unas monjas y una de ellas, muy encantada, terminó diciéndome: padre, ¿cómo lo he comprendido y qué identificada me he sentido? Porque yo sintocino mucho con usted. Bueno, pues para evitar el peligro de sintocinar, digamos empatizar. Y para empatizar, pues hay que comprender la figura. Y entonces hay que ir a la raíz. Decía el poeta Rainer Maria Rilke que nuestra patria es nuestra infancia. Y esto es mucha verdad. Nuestra afectividad, nuestro campo emocional, nuestra inteligencia, nuestras reacciones, nuestra capacidad relacional, nuestro modo de ver las cosas, está muy marcado por la raíz, por la familia, por la crianza, por la educación, por lo que se nos despertó la receptividad en los primeros años. Bueno, no hay que olvidar que Joseph Aloysius Ratzinger, o sea, José Luis Ratzinger, que es un hombre, aunque el segundo casi nunca lo usó, decimos Joseph Ratzinger, es bávaro. Baviera es otra cosa. Decimos el Papa alemán, bueno, y si se tiene un poco de mala baba, se introduce en ese adjetivo las connotaciones del Panzerkardinal y toda esa prensa amarillista al servicio de lo que no es difícil adivinar, que trató de embarrar su figura pulquérrima desde el primero hasta el último momento. Pero no, yo no digo el Papa alemán, no. Digo el Papa bávaro, y esto me ha resultado a mí difícil o no lo podía yo comprender bien hasta que no he ido a Baviera. En los 2 últimos años lo he hecho 6 veces. Baviera es un cuento de hadas. Cada pueblo, cada ciudad de Baviera es de ensueño. Son como casitas de chocolate, son iglesias impresionantes, son capillas a la Virgen en cualquier esquina. Es limpieza, es orden, es amabilidad, es sol y nieve, es, según en qué zonas de Baviera, los Alpes en lontananza, son horizontes muy anchurosos. Y es un paisaje que configura también, como a cada uno de nosotros nos configura nuestra orografía, nuestra geografía. Y luego Baviera es familia, pero aún hoy. Yo he estado en esas 6 ocasiones en un lugar donde hay un santuario muy feo, extrañamente en Baviera, porque es una de estas genialidades de los arquitectos ultramodernos
que con 4 chapas y 3 uralitas te construyen una cosa y cobran 7 millones de euros. Bueno, pues es un santuario en torno a unas locuciones de la Virgen aprobadas por la Iglesia en los años 40, y junto a él un seminario de la Fraternidad Sacerdotal de San Pedro, que conserva el fuego sagrado de la liturgia tradicional y tienen sus funciones en ese santuario, porque se lo tiene concedido el obispo de la diócesis de Habsburgo, que es la más grande de Alemania, más que Colonia, más que Berlín, más que Múnich. Y entonces la misa solemne tradicional, cantada gregoriano, que dura hora y media, aunque sea sin predicar, los domingos, es a las 8 menos cuarto de la mañana, hora a la que aquí nos estamos acostando. Y entonces allí no se cabe en un santuario enorme porque está lleno de familias, de matrimonios jóvenes con niños. En la Alemania cismática y supersinodal, cuyos obispos hacen reivindicaciones en pro de la falsa iglesia, pero las familias no les siguen, porque las familias tienen fe católica, aman a la Virgen. Bueno, pues ahí crece Ratzinger. Ahí aprende a escribir su primera carta a los Reyes Magos, en la que les pide una imagen del Sagrado Corazón de Jesús y un misal, para ir a misa a los 6 o 7 años y seguirla en latín, que dominaba después perfectamente. Entonces Baviera es muy mariana, muy mariana. Su familia era pues un poco cuasi monástica, me atrevería a decir. Y una familia donde tenía su lugar el rosario, y esto le hace ser un chico muy piadoso, y después como sacerdote pues lleva su itinerario y al final se vuelve a encontrar consigo mismo, como nos pasa a todos. Y no es que nunca se hubiera desencontrado, pero en fin, a veces te asomas a ciertas bocacalles y vuelves a la avenida principal porque descubres que es el camino más derecho. Y bueno, pues este es Ratzinger. La Virgen de su zona, la reina de Baviera, es la Virgen de Altötting, donde hay un importante santuario. Y entonces este pequeñuelo, Joseph Ratzinger, peregrina desde niño con toda su familia a ese santuario de Nuestra Señora de Altötting, y esto lo recordará toda su vida. Tanto que cuando deja su cátedra y tiene que pasar de profesor por voluntad de Pablo VI, que con escasamente 50 años le hace arzobispo de Múnich y enseguida cardenal, cuando deja su cátedra, su oficio de profesor, entonces se va antes a poner en manos de la Virgen de Altötting. Y cuando se va a Roma, porque está escasamente 3 años de arzobispo de Múnich, recién llegado a la silla de Pedro, el gigante de Juan Pablo II, ya le conocía, porque Ratzinger había sido perito en el Concilio Vaticano II, y entonces Juan Pablo le llama a su servicio, a ayudarle en Roma como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Y Ratzinger no quiere, le cuesta mucho porque su vocación era la docencia, pero bueno, pues naturalmente obedece al Papa, del que luego llegó a ser un gran amigo y un colaborador muy fiel. No formó parte de su cortejo porque Ratzinger no entró nunca en ninguna camarilla, era libre, pero era un amigo de verdad. Y entonces va a Roma, y antes de ir a Roma, su anillo episcopal lo cambiaría por otro porque tendría otros cuantos, pero el de su consagración episcopal fue y lo puso a los pies de la Virgen de Altötting. O sea, de esto quiero arrancar para entender toda la floración mariana que se produce de una manera discreta, no aparatosa, no tan explícita como a lo mejor podemos pensar, porque en él todo es bastante sottovoce, bastante modesto y como de puntillas, y también la presentación de la devoción a la Virgen. Pensemos, por ejemplo, que en su pontificado tan denso, tan fecundo, de 8 años, no tiene, a diferencia de los otros papas contemporáneos, un documento explícito, individual,
dedicado a la Virgen. Y esto nos llevaría a pensar que no le había dedicado una atención así tan remarcable como esperaríamos. Pero vamos a ir poco a poco y vamos a ver cómo cada intervención suya es un pequeño, un condensado documento o enseñanza mariana. Bien, tenía aquí su intervención como introducción en el santuario de Altötting, como digo, pero no me quiero detener en ella. Es muy abundante, a pesar de no tener, repito, un documento amplio sobre Mariología como los papas anteriores. Pensemos en Redentoris Mater de Juan Pablo II, tan importante. Pensemos en Marialis Cultus de Pablo VI. Pensemos en algún documento menor, pero dedicado a la Virgen por Juan XXIII, que, bueno, reinó poco más de 4 años. Pensemos en varias encíclicas dedicadas a María del gran Pío XII y los papas anteriores. Solo León XIII, que reinó 25 años, de 1878 a 1903, le eligieron para que fuera un papa de transición porque, como es un viejito, se nos va a morir pronto, decían los cardenales. Tenía 68 años, que entonces era un anciano decrépito. Con 68 años, además, tenía una naturaleza muy pobre, pues le salió a los purpurados el tiro por la culata porque duró 25 años y vivió hasta los 93 de entonces. Tanto que al final se habían muerto todos los cardenales que le habían elegido. Y él decía a los que estaban: non vos me elegistis, sed ego elegi vos. No me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y cuando cumplió los 90 años, uno de ellos, un poco más servil, o digámoslo en castizo, más pelotillero de la cuenta, fue, inquinándose al bacho de la sacra pantofla, como se decía entonces, porque al Papa se le besaba primero la zapatilla roja bordada, y entonces aquel cardenal, si se lo permitía su columna, le hizo todos los rendezvous, y después le miró al Papa, que ya no hablaba. 10 años antes había escrito Santa Teresita a su hermana, porque le fue a pedir al Papa que la dejara entrar carmelita a los 15 años, y el Papa le dijo: lo que digan vuestros superiores. Y luego, llorando en el hotel de Roma, porque no la había casi escuchado el Papa, le dijo Teresita: ¡ay, qué viejo está este señor! No puede casi ni hablar. Y tenía poco más de 70 años. Bueno, pues cuando tenía 90, ese cardenal fue y le dijo: Santísimo Padre, hacemos votos para que vuestra santidad llegue a los 100 años. Y le dijo el Papa: Eminencia, no ponga límites a la divina providencia. Bueno, pues reinó 93. Reinó 25, vivió 93. Escribió más de 100 encíclicas. Y solo 12 yo las recopilé. Tuve la santa paciencia de traducir muchas del italiano y otras del latín. Cuando las tenía todas, porque era un año centenario de León XIII, se las mandé a la editorial para hacer un libro, encíclicas del León XIII sobre el rosario. Y a la editorial no le interesó, que es lo que pasa muchas veces, y ahí lo tengo en el ordenador. Bueno, 12 encíclicas. Quiero decir, todos los papas, pero Benedicto no. No nos importa que no haya dejado una encíclica ni otro documento. No. Predica de la Virgen en todas las fiestas recurrentes de María. Su magisterio es abundante, profundo, hermosísimo, sorprendente por lo novedoso en la exposición, sobre todo en 2 dogmas. Ahora los veremos: la Inmaculada Concepción y la Asunción Gloriosa. Ya veremos por qué en ambos casos. Los otros 2 dogmas, que son los más importantes, realmente todo depende de un dogma, de la maternidad divina. María es inmaculada porque va a ser Madre de Dios. Es virgen porque lo va a ser, porque lo es y porque lo ha sido. Y es asunta al cielo porque ha sido Madre de Dios. De manera que el título más grande, naturalmente, de María es Madre de Dios. Como es tan inmenso y tan asombroso y tan apabullante y no nos enteramos, pues nos resulta más
más azul cielo el dogma de la Inmaculada o más cantillanero el de la Asunción. Pero todos los dogmas miran a ese, a que es Madre de Dios. Bueno, pues Benedicto profundiza en Inmaculada y en Asunta, y también Madre de Dios. Y después habla de Lourdes todos los años en la Gruta de los Jardines Vaticanos, réplica exacta de la de Massabielle, porque la quiso construir tal cual el Papa San Pío X. Después muchas peregrinaciones a santuarios marianos. ¿Y cómo habla de la Virgen? Pues como es Él. Cada uno nos reflejamos según somos, si hay naturalidad, y en Él había mucha, ninguna pose. Es como era, siempre con alma de niño, con sencillez, delicadeza, una persona muy humilde, respetuosísima de los demás, a veces daba la impresión que un poco demasiado, y humilde como la tierra. Y así es como habla de la Virgen. Es muy original, por eso había sido tan gran teólogo, porque es muy original, pero sin prurito de novelería. No me voy a adornar como rompedor, como innovador, como inventor, pero sin pretenderlo, en su exposición sí que es muy sugerente, abriendo horizontes nuevos, y es muy novedoso, por tanto, pero sin abandonar la tradición. No es un novedoso soberbio, es un novedoso que bebe de los padres de la Iglesia, lo filtra a través de su pensamiento y su teología y lo expone. Es muy intuitivo, no es la suya una teología monolítica, inmovilista, encorsetada en fórmulas convencionales, predeterminadas. No, es amplio, es elástico, es flexible, es muy intuitivo, como digo, pero sin personalismos estridentes. Esa intuición no le hace tener que dejar su rúbrica. Es muy sensible, muy niño, pero no es sensiblero, no es romanticón, no es poeta barato. Tiene mucha sintonía con el genio femenino. Me atrevo a decir incluso con la psicología, con el punto de vista femenino, desde una gran virilidad en la estructura del pensamiento. Es muy infantil, pero sin caer en puerilidades ni debilidades. Y es muy atrevido, pero sin buscar escandalizar o asustar, que parece que es lo que se llevaría hoy. ¿Quién es para él María? María es sobre todo la mujer que nos enseña a creer. ¿Qué es lo importante para Benedicto? Así como Juan Pablo II cuando murió dejó abierto, y lo dejó como herencia y Benedicto lo retomó, un año de la Eucaristía, así Benedicto dejó un año de la fe. Para él lo importante es la fe, así como lo preocupante es la crisis de fe que atraviesa no el mundo sino la Iglesia. Para él lo importante es la fe. Hay una entrevista que no había leído, he leído hace pocos días, de Peter Sewall, que ha sido su biógrafo, y una de las preguntas ya en mérito, Benedicto le hace, entonces, Santidad, ¿en qué pondría el acento como lo más fundamental, lo único fundamental? Y dijo, en recuperar la fe, en que vivamos de fe. O sea, Benedicto ha sido un hombre que ha tenido como objetivo subrayar algo tan fundamental, tan elemental, como la primacía de Dios. Lo único primario, lo único urgente, lo único imprescindible es dejar a Dios ser Dios en nuestra vida. Para él el drama del hombre de hoy es que se ha empecinado en vivir, esto lo repitió muchas veces, et si Deus non daretur, como si Dios no existiese. Por eso él tenía tanto empeño en fomentar la adoración eucarística. Porque la adoración es ponerse uno como el que no es frente al que es. Y es reconocer la inconsistencia,
la indigencia radical del propio ser, sino está colgada del único ser que me da ser a mí, que es Dios. Y esto me lo enseña la adoración. Por eso María, para él, es la mujer que nos enseña a creer. Después nos enseña la pureza, nos enseña a sobrenaturalizar el dolor, nos enseña la caridad con el prójimo, nos enseña lo que queramos, pero porque primero nos ha enseñado a creer, según la bienaventuranza que la retrata, la que le dirigió su prima Isabel. Bienaventurada tú que has creído. No bienaventurada tú que has echado a correr desde Nazaret para venir a verme a 100 kilómetros por las montañas de Judea. No bienaventurada tú porque has sacrificado tu vida entera para que te salga todo del revés ya a partir de ahora, sino bienaventurada tú que has creído. Este es el retrato de María. Y por eso, para Benedicto XVI, ¿qué es lo que define a María? Una sola palabra, tan corta que son 2 letras. Lo que define a María es su sí, su fiat creyente, que la convierte en madre de Cristo y madre de la Iglesia. O sea, María es la que primero escucha, recibe y acoge la palabra. Y después conforma, o a la misma vez, simultáneamente, conforma su vida con esa palabra. Y así nos enseña a nosotros el secreto de una auténtica fecundidad. La fecundidad por la oración, la fecundidad por la caridad, la fecundidad por el apostolado. Pero es porque primero se ha creído y se ha acogido la voluntad de Dios. Por eso el sí de María está ligado a su maternidad virginal. Y este es el sentido de que ella sea llena de gracia, que ha acogido la iniciativa de Dios. Y desde ahí nos enseña a afrontar la cruz, a caminar siempre en la fe, pero muy a oscuras, por cañadas oscuras, y a caminar con dolor, con angustia, pero a perseverar como ella, pues la cruz es el paso esencial a la gloria. Y por eso María nos enseña también a esperar. Recordemos la preciosa encíclica, para mi gusto, la más bonita de las 3 que tiene, la primera Deus Caritas Est, magnífica encíclica, la última Caritas in Veritate, pero en medio escribe Spe Salvi. Se puede decir que la primera del actual pontificado también es de él, la Lumen Fidei, pero Spe Salvi es un tratado de esperanza cristiana y de escatología, como habla en esa encíclica, por ejemplo, del sentido del dolor, de la muerte, el purgatorio, el cielo, el infierno, porque si no hablábamos ninguno de los curas de eso, por lo menos él seguía hablando, y en esa encíclica presenta a María, sobre todo al final, como modelo de esa actitud de esperanza. Y después la Asunción, como ya la plenificación total de María, expresa cómo la fe de esa mujer con mayúsculas incluye la promesa de la inmortalidad. Bien, vamos a recorrer brevemente, porque creo que ya vamos por la mitad del tiempo, los dogmas. ¿Por qué habla tanto de la Inmaculada? Pues en la Inmaculada, el día 8 de diciembre, los papas no celebran misa solemne en el Vaticano ni nada, pero él la celebró su primer año, el 8 de diciembre de 2005, porque eran los 40 años de la clausura del Concilio Vaticano II. Tuvo una espléndida homilía en la cual glosó el dogma de la Inmaculada desde 2 textos fundamentales de la Sagrada Escritura. Lo hizo cambiando el orden, empezó por el final. Primero, el Evangelio de San Lucas, la anunciación del ángel, y explicó el quejaritomene, llena de gracia. Nosotros decimos, claro, nuestro Ave María está ya muy retocado, digamos así, porque el ángel no dijo Dios te salve, ni ave, que son saludos romanos, ni tampoco le dijo a la Virgen su nombre. O sea que lo que nosotros hacemos no es repetir propiamente las palabras de Gabriel. Dios te salve María, no lo dijo el arcángel. Dijo Jaire quejaritomene, que es griego,
y ella se lo diría, claro, en hebreo, en arameo, pero Lucas lo traduce en griego koiné, el griego popular. Jaire, imperativo, pero como el saludo jubiloso de un íntimo amigo que llega. Alégrate. Y ahora le dice su nombre, porque después del saludo va el vocativo del nombre de la persona. Entonces lo lógico era Jaire María. No, Jaire Kejaritomene, que es un pasivo griego que nosotros traducimos como llena de gracia, gracia plena. Pero habría que usar un circunloquio un poco forzado en nuestro castellano. Alégrate tú, la que has sido llenada de gracia. O sea, alégrate porque has sido plenamente amada del Señor. Lo que explica Benedicto es que ese nombre de María, llena de gracia, significa la totalmente amada por Dios. Y desde ahí estructura su explicación de la Inmaculada y después recurre al texto del protoevangelio, el capítulo 3 del Génesis. Después de hacer esa comparación, ese parangón que viene de los santos padres, Cristo es el nuevo Adán, porque así como Él pecó, Cristo nos ha redimido. María es la nueva Eva, mientras la primera madre del género humano nos hundió porque sucumbió a la tentación del demonio. María nos ha rescatado y por eso en Caná Jesús no la llama madre sino mujer con mayúsculas, porque es la mujer nueva, la mujer definitiva, la mujer que ha dado a luz sin dolores de parto por ser inmaculada en Belén, pero que ha experimentado después el parto más doloroso de todos en el Calvario como corredentora, dándonos a luz allí a todos. Bien, pues ese protoevangelio: estableceré enemistades, dice Dios nuestro Señor, a la serpiente, el demonio, entre ti y la mujer, entre tu estirpe y la suya. Ella te herirá en la cabeza mientras tú aceches su calcañar. Y desde aquí Benedicto también explica de una manera muy personal, en la que no me puedo detener, el dogma de la Inmaculada. Pero además de esa misa del año 2005, tenía dos intervenciones muy importantes todos los años. Primero, en su ventana del despacho apostólico a las 12 del día, el Ángelus. Esos Ángelus sobre la Inmaculada son un verdadero tratado concepcionista. Después, por la tarde, iba, como han hecho todos los últimos papas, a la Plaza de España de Roma, frente a la Embajada de España ante la Santa Sede. Está el monumento impresionante a la Inmaculada, al cual los bomberos suben a primera hora con una escalera desplegable, le cuelgan a la Virgen de bronce en el brazo una corona de flores espléndida. Por la tarde va el Papa, hace otra ofrenda floral, pero sobre todo hace una preciosa oración. Estas son sus dos intervenciones sobre la Inmaculada, pero son importantes más aún las del Ángelus. En esos Ángelus el Papa llama varias veces a la Virgen con títulos muy profundos teológicamente que le había dado precisamente un poeta. El número uno de los poetas italianos, el símbolo de las letras italianas y en cierto modo universales, Dante Alighieri. El Dante llama a María término fijo de la voluntad eterna. Y Benedicto explica que la voluntad de Dios es el amor de Dios, y donde se ha quedado ese amor clavado para expresarse siempre como el mismo ser de Dios, es en el ser de María. Y por eso la llama también con el Dante la más humilde y a la vez la más alta de todas las criaturas. Tú, hija de tu Hijo. Es una maravilla este título. Claro, Jesucristo, segunda persona de la Santísima Trinidad, Dios verdadero, es engendrado y parido por María. Por tanto, ella es perfectamente madre humana, pero es madre de Dios, porque en Cristo no hay más que una sola persona, la divina, en dos naturalezas, la divina y la humana. Por tanto, ella es hija de su Hijo. Y se pregunta, ¿qué persona es más luminosa que María?, aludiendo a su encíclica Spe Salvi. Además, nos estimula diciéndonos que la concepción inmaculada de María redunda sobre sus hijos. O sea, su belleza nos embellece, su pureza nos renueva, su santidad nos eleva,
Su gracia nos salpica, ella redunda sobre nosotros, porque María Inmaculada es la belleza que salva al mundo. A él le gustaba, y lo había citado con frecuencia, al escritor ruso Fedor Dostoyevsky, que tiene una obra que se titula nada menos que El idiota, y en esa obra dice Dostoyevsky que la belleza salvará al mundo. Recordemos, por ejemplo, la importancia que da Benedicto a la belleza, el arte en las celebraciones litúrgicas, la belleza de los ornamentos, el ars celebrandi que él decía, la delicadeza en todo. La belleza es muy importante, es un trascendental del ser, junto con la unidad, con la verdad y con la bondad. Y entonces la belleza toda está condensada en una criatura que se llama María, y por eso él se pregunta, ¿qué significa que María es la Inmaculada? ¿Qué nos dice este título a nosotros? Nos dice que su sí debe ser reproducido por nosotros, y añade, qué inmensa alegría es tener por madre a María Inmaculada, porque el que ella sea llena de gracia es la obra maravillosa del amor de Dios. Y su sí es el sí de ella a Dios, pero antes es el sí de Dios a ella. Y esto es lo que quiere Benedicto enseñarnos en nuestra devoción mariana. No es puramente admirativa, piadosa, devocional. No, tiene que comprometer toda nuestra vida. Dios me ha dicho a mí, sí, creo en ti, quiero que seas, espero en ti, en tu santidad. Entonces yo tengo que devolver mi sí por su sí. Y esto es lo que nos enseña María. Y no me puedo detener mucho en las oraciones preciosas. Además, estas intervenciones eran compuestas por él personalmente, las oraciones que le dedica a la Limpia Concepción en la Plaza de España de Roma. Pero hay una, la del año 2006, el segundo año de su pontificado, que es una oración anafórica, se suele decir cuando las frases empiezan por la misma palabra, o litánica, si queremos, repetitiva, donde el Papa va desglosando en un párrafo, en otro párrafo, en otro párrafo, una oración larga, lo que significa el título, llena de gracia. Pero no me puedo tampoco detener, yo les invito a que lo busquen, hoy se encuentra todo, y lo mediten. Y bien, no me puedo alargar y voy pasando folios porque no me queda otra, con sus enseñanzas sobre la Inmaculada, pero inmediatamente de Inmaculada hablamos de la Niña María, a los 9 meses de ser concebida, y también habló en un Ángelus, precisamente en un santuario de Cerdeña, de la natividad de María, el Papa hablando desde la Virgen, de la importancia del nacimiento de cada niño y de la crianza de cada niño. Después podemos hablar de la anunciación. Entonces es un cuadro, yo pienso a veces cuando leo sus homilías, más bien en clima de oración, me parece que es que tengo que hacer muy poco esfuerzo mental para la composición del lugar, para imaginarme. Es como si me pusieran delante la Anunciación de Fra Angelico o de Murillo y ya con contemplarla, dejando la mirada blanda, tengo bastante. Bueno, pues así son sus explicaciones. Y dice que San Agustín pregunta a la Virgen, pregunta a Gabriel, dime, oh ángel, ¿por qué ha sucedido esto en María? Y entonces responde el mismo Papa, la respuesta está en el saludo del ángel, llena de gracia, porque decíamos antes, no la llama por su nombre, la llama por su ser, por su especificidad. Ella es la que ha sido colmada de amor. O sea, la respuesta de María, su sí, implica su libertad. No ha sido un sí coaccionado, obligado. Implica su libre consentimiento, su respuesta personal y original. Al ser amada, María es plenamente activa.
No es la pasividad de quien se aguanta, me ha tocado esto. No, María responde con un dinamismo absolutamente personal, porque acoge con disponibilidad personal la ola de amor de Dios que se derrama en ella, y esto la hace discípula perfecta de su Hijo. Y bueno, presenta más enfoques, más de otras angulaturas muy interesantes, de la anunciación, del sí de María, que es reflejo perfecto del de Cristo, porque mientras él dice insonoramente al encarnarse en su seno, tú no quieres sacrificios ni ofrendas, oh Dios, pero me has preparado un cuerpo, y he aquí que vengo a hacer tu voluntad. María está sirviendo de altavoz para hacer oír al exterior lo que no se puede oír que dice el Verbo, porque es un incipiente embrión. ¿Y qué es lo que traduce María? Ecce ancilla Domini, fiat mihi secundum verbum tuum. Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Gracias a su generoso sí, apareció en el mundo la luz. Y en cuanto a María Virgen y Madre, ya hemos dicho que es mucho más breve Benedicto, mucho más breve, pero nos presenta meditaciones, más bien que homilías, podemos decir que son verdaderas contemplaciones, en Adviento y en Navidad, de María embelesada ante el niño, contemplando al niño recién nacido, enseñando a la Iglesia a custodiar también al Verbo. Y dice que el título más antiguo y más importante de la Virgen es el de Madre de Dios, pero añade el Papa, como digo, muy atrevidamente, muy sorprendentemente, porque si lo leemos con la cabeza fría, aunque el corazón se nos vaya calentando, nuestro entendimiento quedará sorprendido ante algunas afirmaciones. Dice, María se convirtió en verdadera Madre de Dios, pero este don inmenso que recibió María no está reservado solo a ella, es para todos nosotros. En efecto, en su virginidad fecunda, Dios entregó a los hombres los bienes de la salvación eterna, pues por medio de ella hemos recibido al autor de la vida. María es Theotokos, según la expresión griega, es madre del Verbo y es la que nos da el fruto de su propia maternidad. Recuerdo a este propósito, no lo trae Benedicto XVI, pero yo me permito trufar ahora esto de una frase de la fiesta de pasado mañana, 18 de diciembre, que es una fiesta eminentemente española, la Virgen de la Esperanza, o digamos en Andalucía y en Sevilla, con tantas esperanzas, pero la Virgen de la Esperanza en realidad es la fiesta de la expectación del parto, y es una fiesta nacida en la liturgia mozárabe, o sea, en el rito hispano, que se conservó sobre todo en Toledo, en algunos lugares del norte de España y mucho en Sevilla, en Córdoba, y es una liturgia muy poco romana, mucho más oriental. La liturgia romana es muy ceñida, es lacónica, a veces casi telegráfica, poco expresiva, un poco dura. La liturgia oriental es descriptiva, es colorista, es ampulosa. Y entonces, en lugar del prefacio que tenemos nosotros en la Santa Misa antes del Sanctus, del canon, pues en mozárabe se llama la ilatio, esa oración. Este rito lo fijó el grandísimo cardenal Cisneros, luego en el siglo XVIII Lorenzana, y luego en el siglo XX, finales, ya después del concilio, don Marcelo, cardenal de España, primado de Toledo, y aquí mi presentador ha dicho que yo soy de Badajoz, aunque me ordené en Toledo.
y me ha gustado mucho. Bueno, su presentación un poco exagerada, como son los andaluces, pero en fin, yo se la agradezco y me ha gustado. Pero esa adversativa es lo único que no me ha gustado, porque es de Badajoz, aunque se ordenó en Toledo, no, es de Badajoz y además se ordenó en Toledo, porque yo fui a Toledo y don Marcelo nos decía muchas veces, con esa voz de verdades eternas que tenía, un hombre grande, imponente, tan lleno de hieratismo, y nos decía, para alabar a Dios, después de Roma, Toledo. Bueno, pues entonces en Toledo está la liturgia mozárabe y tiene una expresividad tremenda. Bueno, pues la ilatio, el prefacio para nosotros, de la misa de Nuestra Señora de la O, de la expectación del parto, cuando empiezan las antífonas de la O mayores, tiene esta frase imponente, que es en definitiva lo que está expresando aquí Benedicto XVI. Partus Mariae, fructus ecclesiae. El parto de María es el fruto de la Iglesia. O sea, María ha sido madre de Dios no para ella principalmente, aunque ya lo ha gozado y lo ha vivido y tiene la gloria más que nadie. Pero María no es una madre posesiva. María ha sido madre de Dios para entregarlo. En algunas imágenes muy tiernas, muy románticas, más bien modernas, está el niño acurrucadito sobre su regazo, la Virgen gitana, esa que dicen ahora, pero en las imágenes clásicas de toda la vida, románicas, góticas, barrocas, la Virgen sedente está siempre ofreciendo al niño. No lo está reteniendo, agarrando, está acomodando lo que parece que se le va a caer, y ahí está, en el regazo de la Virgen de los Reyes, el gitanito con el zapatito de plata que está queriendo saltar a quien le mira. Pues, o el pastorcito, en fin, partus Mariae, fructus ecclesiae. Esto es lo que nos enseña Benedicto XVI. Después habla de la visitación como la primera procesión eucarística, de la gratitud a María, porque el 31 de mayo él siempre iba también a la gruta de Lourdes en el Vaticano, hablaba mucho en la fiesta de la visitación. Y después María en la resurrección de su Hijo, María formando la Iglesia como alma, estímulo de los apóstoles, y después la Asunción, Pascua de María. ¿Por qué digo que el Papa se detuvo tanto en hablar de la Asunción? Porque estaba, entre comillas, descansando un poco en esas fechas, siempre en Castel Gandolfo, el 15 de agosto. Castel Gandolfo es un pueblo encantador a orillas del lago Albano, que tiene una parroquia en la calle principal, a 50 metros, no creo que sean más, del Palacio Apostólico donde está el Papa en verano, o estaba. Y esa parroquia, nunca he averiguado yo por qué, tiene como titular a un santazo español, manchego, Santo Tomás de Villanueva, que después fue arzobispo de Valencia, el arzobispo de los pobres, agustino. Bueno, pues a la parroquia de Santo Tomás de Villanueva, en Castel Gandolfo, iba el Papa. Celebraba misa con bastante sencillez, con la iglesia llena de gente, pero en fin, sin demasiado aparato, y tenía una homilía extraordinaria sobre la Asunción como Pascua de María. María es la mujer resplandeciente de luz. María, elevada a los cielos, no se alejó de nosotros. Desde el paraíso sigue velando sobre sus hijos. ¿Y por qué María fue llevada al cielo por el Señor? Porque previamente se había hecho pequeña y con su asunción nos abre al futuro luminoso que nos espera. De manera que la pequeña muchacha de Nazaret se ha convertido en reina del mundo. Como han visto, me he reducido a decir los titulares como si fuera un periódico. Después trata del tema en una catequesis de un miércoles, trata del tema en la encíclica Deus Caritas Est, donde introduce una preciosa oración a María que sube como una llama al cielo, y cómo María guarda en su corazón las palabras de Jesús. Pero quiero dar dos pinceladas en los 10 minutos que quizá tengo todavía, hasta que me corten, yo puedo seguir. Pues es Benedicto XVI y Fátima. Fue muy importante, mucho más de lo que creo que
casi nadie hasta ahora ha hecho notar. El viaje apostólico del Papa en aquel año que él, lleno de dolor su corazón por los grandes escándalos que afloraron sobre los sacerdotes y lo indignamente que muchos de ellos habían practicado su ministerio ensuciándolo y destrozando y afeando el rostro de la Iglesia. Pues en aquel año que él había declarado año sacerdotal, en el que tuvimos actos tan hermosos, yo lo viví todo allí con él, claro, en la plaza de San Pedro, la apertura del año sacerdotal, aquella adoración eucarística imponente, la misa y la luz que transmitía aquel Papa, el diálogo que sostuvo con los sacerdotes. Y bueno, entonces en ese año él viajó a Fátima, en el año 2010. Ya en el año 2000, como prefecto de la doctrina de la fe por encargo de Juan Pablo II, había ofrecido una explicación teológica interesantísima sobre el hasta entonces ignoto tercer secreto de Fátima. Pero en esta ocasión fue a Fátima. Antes había dicho, en el Ángelus del 14 de mayo de 2006, que Fátima era un mensaje de verdad profético, porque hay que no perder de vista lo que dijo la Blanca Señora a los pastorcitos: al fin mi corazón inmaculado triunfará. Después en Brasil, el 13 de mayo de 2007, en el 90 aniversario de las apariciones, dijo que Fátima es la más profética de las apariciones modernas, con su apremiante llamamiento a la conversión y a la penitencia. Y después su mensaje, en el que no puedo detenerme, en las diversas intervenciones que tuvo en Fátima en 2010, llegando a decir que la Iglesia tiene que reaprender la penitencia y la reparación porque la ha olvidado, y que el mensaje de Fátima está todavía incompleto en su realización. Creo que afirmaciones muy rotundas, contundentes y que tienen que hacernos pensar y obrar. Y después Lourdes. A Lourdes fue en el 150 aniversario de las apariciones. Y en Lourdes habló de que la invitación de María a la penitencia, que es casi lo único que le dijo a la joven Bernardita por 3 veces, penitence, 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 es una invitación, es un eco de la invitación de Cristo, que empezó así su mensaje: penitemini, convertíos, haced penitencia y creed en el Evangelio. Algo muy olvidado hoy en el pueblo fiel, incluso entre los consagrados. La oración tiene que ir unida a la penitencia y viceversa. Pues bien, Lourdes es fuente de esperanza, decía el Papa. Santa María, tú que te apareciste aquí hace 150 años a la joven Bernadette, tú eres la verdadera fuente de esperanza. Y aquí tenemos otra cita de Dante Alighieri. Después habló mucho el Papa, hemos recorrido, como había anunciado, los dogmas, algunos cuadros de la vida de María, Lourdes y Fátima, y después habló mucho, en muchas ocasiones, del rosario, sobre todo en los Ángelus de octubre. El rosario es una oración contemplativa para él, más que vocal, y es la oración del cristiano que avanza con María. Hemos visto tantas veces en fotografías, en filmaciones, con su secretario, Monseñor Ganswein, en los jardines vaticanos, a Benedicto rezando el rosario, caminando. Yo lo encontré algunas veces así, siendo emérito él ya, y me detenía con respeto porque no podías, claro, invadir su territorio, pero en los jardines vaticanos le vi más de una vez, iba desgranando su rosario, ya cada vez, según pasaban los años, andando con más dificultad, pero el rosario caminando, porque el rosario es un caminar con María y es contemplar, como había dicho Juan Pablo II, a Jesús con los ojos de María, y es, dice Benedicto, una oración siempre antigua y siempre nueva, y hay que rezarla personalmente y en comunidad. Después instó mucho a celebrar el mes de mayo y a dedicarlo a María porque es la flor más hermosa de ese mes. Y después habló de muchas devociones locales, porque peregrinó a muchos santuarios de
Italia, sobre todo en sus viajes apostólicos, primero de Roma como obispo de Roma, a la Basílica de Santa María la Mayor, la primera en honor de María. Después en sus veraneos en el Valle de Aosta, como le caía la fiesta de la Virgen del Carmen, también habló de ella como modelo de contemplación. En su viaje a Loreto se refirió al hecho de que después de la casa de Nazaret, el lugar más mariano del mundo es la de Loreto, porque la trasladaron los ángeles según piadosa tradición. Otros dicen que los cruzados, cada uno piense lo que quiera, de Tierra Santa a Loreto. Y dedicó una preciosa oración, de las más bonitas, del Papa a la Virgen, a Nuestra Señora de Loreto, en la audiencia del 14 de febrero del año 2007. Después la Virgen de la Guardia de Génova, con su mensaje al pastorcito, confía en mí. Nuestra Señora de Bonaria, dulce reina de los sardos en Cerdeña, y la Consolata de Turín, muchas. Y por fin la Virgen de la última que tengo aquí, porque la hemos celebrado hace 2 días, la Virgen de Guadalupe de México. Saben todos ustedes que la auténtica es la de Extremadura, pero en fin, la de México, los conquistadores decían Guadalupe, Guadalupe, y los indios pues es lo que aprendieron. Pero la de Guadalupe es la dulce emperatriz de América y la que hizo también la fe de aquel pueblo y la que le dice al indito Juan Diego: no estoy yo aquí, que soy tu madre. Pues ¿qué temes? No estás por ventura en mi regazo. Y esto lo glosa Benedicto XVI. Pero estamos aquí y termino, ahora sí que es de verdad, porque cuando los curas decimos voy a terminar, suele faltar tanto como lo que llevamos, más o menos. Pero en este caso es verdad que voy a terminar, porque estamos aquí en casa de la Virgen. A mí me llena de emoción espiritual pensar que estamos debajo de ella y como amparados por su sombra. Yo he estado en ese camarín que han dejado ustedes poco a poco con mucho trabajo y mucha ilusión, hecho una bombonera, y han tenido la gentileza de subirme a un reclinatorio y he estado allí con la señora 20 minutos, algo más, y al final, como no hay que dejar de tener gestos de niño y de ilusión, pues he cogido este rimero de folios tan mal organizados y se lo he puesto allí a los pies. Y he dicho, bueno, el bien que pueda hacer esta intervención mía tan torpe y tan patosa, pues tú hazlo fructificar. Y me he quedado mirándola y entonces a mí me dice mucho la Virgen de la Soledad, porque creo que la soledad es algo que saben explotar las personas inteligentes. Y la soledad, al menos para mí, es de las cosas más hermosas que hay en la vida. Dicen, claro, pero si es impuesta no es lo mismo que buscada libremente. Como venga, está bienvenida. La soledad está muy bien. Antes de subir al camarín yo decía a estos amigos lo de Séneca, que después repite Kempis. Cuando estuve entre los hombres volví menos hombre. Y los cartujos dicen, o beata solitudo, o sola beatitudo, que significa, o feliz soledad, o única felicidad. Bueno, pues la soledad me dice mucho y sobre todo a los que somos sacerdotes que hemos optado por dar el corazón entero y solo a Jesús, pues la soledad de corazón es muy importante, bien vivida, sin que te haga un raro. Y la Virgen de la Soledad, y además yo soy de Badajoz, que es la patrona. Una dolorosa traída de Nápoles, de rodillas, esta pequeñita que hay aquí según se sale a la izquierda me la ha recordado mucho, con las manos juntas, de rodillas, la cabeza inclinada, llorando, la Virgen de la Soledad. Y esta es distinta, la factura de esta imagen es muy señora, tiene una majestad, me ha impresionado cuando me han dicho que es de 1583 y además está restaurada preciosamente. Y bueno, pues he reservado para el casi final lo que dice también el Papa de la Virgen dolorosa, que es que la Virgen en el Calvario une su fiat al de su Hijo y dice que el de María es un dolor que forma un todo con el de su Hijo. Es un dolor lleno de fe y un dolor lleno de amor. La Virgen en el Calvario participa en la fuerza salvífica del dolor de Cristo
uniendo su sí al sí de su Hijo. Y por eso, unidos espiritualmente a la Virgen de los Dolores, nosotros podríamos decir a la Virgen de la Soledad, renovemos también nosotros nuestro sí al Dios que eligió el camino de la cruz para salvarnos. Esto meditaba yo al pie de la Virgen y le decía, quisiera hacerte un pequeño regalo, pero me he acordado muy tarde, cuando tenía que bajarme ya y era la hora, y entonces, en vez de otras veces que me sale con relativa facilidad un soneto, pues he garabateado una décima. Ya saben los que no son víctimas de la LOGSE y aprendieron todavía algo en la escuela, que la décima o espinela, 10 versos, octosílabos que riman en consonante. Yo escuché una vez esta anécdota cuando empezó en España la libertad. Pues un profesor de instituto de literatura hablaba a los alumnos, porque ya todo era libertad de expresión y democracia y desinhibición y todo, y entonces les hablaba de la literatura, pero de autores pornográficos. Y entonces de repente dijo, bueno, a propósito, a ver si recordáis los modelos de métrica que os he explicado el otro día. Y, por ejemplo, una décima o espinela, por aquello de que la popularizó Vicente Espinel, la décima espinela, y los muchachos, que entre que estaban pegados, entre que a los 14 o 15 años nadie se entera de nada, y entre que el otro les había puesto la cabeza como un transformador con lo picante de sus historietas, pues los tenía revueltos, no supieron reaccionar y se puso de pie uno, muchacho de esa edad, de 14 o 15 años, de comunión diaria. Me figuro que sería un tipo como Carlo Acutis, de estos, que ya no produce nuestra sociedad porque la familia está cuarteada. La de él también lo estaba, la de Acutis, pero la gracia lo suplió. Bueno, pues se puso aquel muchacho de pie y dijo, ¿qué ha dicho usted? ¿Una décima? Sí, claro, una décima. Pues aquí la tiene usted. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea. Y siguió, porque es una décima. Si se termina bien, alma, vida y corazón, mírame con compasión, no me dejes, madre mía, se acabó. Ahora añaden, por tu pura concepción, hasta morir en tu amor. No, porque ya no es décima, ya es undécima. Se termina así, por no me dejes, madre mía. Bueno, pues yo la he mirado y he garabateado una décima para ella y la comparto con ustedes. Y si la descifro, porque ha sido así, pues con esta termino, no sin darles muy expresivamente las gracias por su atención. He sido un poco largo, yo lo comprendo, pero es que no han tosido ninguno, no se han movido. Y entonces, claro, si algún listo hubiera empezado a estornudar, pues ya hubiera yo cortado. Pero han sido tan buenos chicos y chicas que bueno, entonces, ¿qué me ha sugerido a mí esto? Que he mirado a la Virgen, tan señora, con un dolor tan sereno, tan elegante, sin descomponerse. Y luego he bajado un poco más la vista y he dicho, ¿pero qué tienes en la mano? Y es una flor, una rosa que nos está dando. Y esto, cuando encuentro una Virgen que tiene la rosa, me hace una operación especial. Hace año y medio prediqué una peregrinación de 1000 jóvenes, casi todos, y muchos no tan jóvenes, hasta Covadonga. Y entonces me tocó predicar un día y toda la predicación, danos la rosa, porque la Virgen de Covadonga tiene una rosa en las manos. Y esta también, y yo le he dicho así, y termino. Deja, madre, que esa rosa de tus dedos se deslice y de mi alma suavice mi dolor, oh dolorosa. Tú que eres la toda hermosa, no desprecies mi fealdad, pues tus ojos de piedad me miran como a su hijo, seas tú sola mi cobijo, Virgen de la Soledad.